Buenos días. Lo primero que quiero comentar en esta presentación es que este es un proyecto que está en marcha y en este momento estamos finalizando la fase piloto de la parte del proyecto que tiene que ver con biblioteca, de tal manera que creo que es una buena oportunidad para ofrecer unas primeras conclusiones y unos primeros resultados del trabajo que estamos haciendo en biblioteca en este proyecto global de la universidad. Este es el índice de la presentación. Primero unos preliminares, una introducción sobre el contexto previo en el que se ha desarrollado este proyecto, cuál fue la planificación del proyecto, la ejecución de este proyecto piloto y unas conclusiones. La situación de la UAN en el área de investigación, por extraño que parezca, porque la UAN, en cualquiera de los rankings que se coja, siempre aparece como una de las primeras universidades en el ámbito español en el área de investigación, curiosamente, y por razones que no vienen al caso, no dispone de una memoria global de investigación, sí dispone de proyectos locales a nivel de departamento, a nivel de facultad, hay algunas memorias que se realizan, pero la universidad como tal, insisto, paradójicamente, porque es una de las principales universidades de este país en resultados de investigación, no dispone hasta el momento de una memoria global de investigación. Es cierto que hasta el año 2004 está disponible unos resultados que están en nuestra página web, de los cuales se encargaba la biblioteca, pero desde ese momento se dejó de hacer. Y no hace falta que os comente, porque es público y notorio, que la presencia de los rankings internacionales y nacionales cada vez está condicionando más el reparto de cursos y la elaboración de políticas universitarias, con lo cual esta era una carencia que la universidad tenía que solucionar. Y si descendemos al detalle de lo que es el mundo de la investigación, la universidad estaba solucionando de forma parcial y con programas no integrados tanto la problemática y la gestión de los grupos de investigación, que son muy numerosos en la autónoma, el registro de personal de investigación, la gestión económica de los proyectos, en los cuales se mueve muchísimo dinero en una universidad como la nuestra, y lo pongo en rojo porque ahí es donde interviene la biblioteca, los resultados de la investigación y el apoyo al investigador, que es el motivo de este seminario. Y dentro del apoyo al investigador, la gestión del currículum vitae normalizado y el análisis bibliométrico. Dos palabras también para completar la información de lo que está haciendo la Autónoma de Madrid en el ámbito de investigación o algunos datos sobre nuestro repositorio institucional que aspira, aunque todavía no disponemos de un mandato a nivel de universidad, aspira a recoger toda nuestra producción científica en abierto, como por otro lado es la tendencia de la legislación autonómica, nacional y europea. Disponemos actualmente de 16 revistas científicas a texto completo, más de 5.500 tesis doctorales, tanto gracias a la legislación, todas las que se van leyendo desde el año pasado, las corrientes, como las 10.000 tesis retrospectivas que están todas digitalizadas y las estamos introduciendo paulatinamente. Más de 1.500 artículos, fondo antiguo, etcétera, y por supuesto estamos recolectados por los diferentes portales a nivel autonómico y nacional. Bien, si nos atenemos a la planificación del proyecto, viene de lejos, porque desgraciadamente no sé en el resto de las universidades, pero en la nuestra las cosas van bastante despacio, cuesta tomar decisiones, aunque al final llegan. Tuvimos reuniones preparatorias entre octubre de 2010 y febrero de 2011, fruto de la necesidad que sintió la universidad de implantar un sistema de estas características. La toma final de decisión por parte del equipo de gobierno fue en marzo de 2011, se formó una comisión con todas las partes que voy a comentar a continuación, porque es un proyecto transversal. Se formó una comisión, insisto, al máximo nivel, que estuvo analizando los diferentes productos que había en el mercado entre marzo y octubre de 2011. Dado que a nivel político se tomó una decisión sobre el tipo de programa que se quería para nuestra universidad, esto incluyó unas visitas presenciales a 2 universidades catalanas que disponían cada una de los 2 programas que se estaban configurando como las 2 opciones, la Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Allí nos fuimos todos, nos recibieron estupendamente, hicimos unos análisis profundos de los diferentes programas y finalmente el producto seleccionado fue el módulo de investigación de Sigma, que se llama Argos.
Los objetivos del proyecto global eran dos. Por un lado, de puertas afuera, de cara al investigador, cubrir las necesidades de nuestros investigadores, por lo que se refiere al manejo de su producción científica a través de un currículum vitae normalizado, certificado por la FECIT, que en ese momento, cuando se estaba tomando la decisión, el currículum vitae normalizado también era un proyecto piloto. Y por otro lado, de puertas adentro, para la gestión de la investigación dentro de nuestra universidad, pues elaborar el mapa de investigación de la autónoma, de tal manera que se pudiera disponer de la información suficiente, sobre todo en un contexto de absoluta crisis presupuestaria, de elaborar políticas universitarias con priorización de inversiones según las áreas. ¿De acuerdo? Y también se nos planteó, y aquí es donde interviene la biblioteca, también se nos planteó una doble vía a la hora de disponer de una masa crítica de producción científica. Es decir, hablando claramente, se trata, o el éxito del proyecto radica en tener disponibles en el sistema el máximo número posible de currículums vitae de nuestros investigadores. Una masa crítica que permita cubrir los objetivos anteriores, tanto al investigador utilizar ese programa para sus fines de investigación, como para la universidad elaborar sus políticas. Y tenemos dos posibilidades: o dejar al arbitrio del investigador la introducción de sus datos, abriéndole una entrada en el sistema con usuario y contraseña, que es una opción elegida por algunas universidades, o formar un equipo de intervención rápida, en este caso la biblioteca, para una introducción masiva de currículums. Después de una discusión decidimos formar ese equipo de intervención rápida, porque también entendimos que en estas cuestiones, por lo menos en esta universidad, los investigadores, salvo raras y honrosas excepciones, no se involucran desde el primer momento. Solamente lo hacen cuando ven que el proyecto tiene una forma, tiene una consistencia y les va a resultar de utilidad. Dentro de la planificación, y siguiendo con esta argumentación, la estructura y los recursos que formamos una vez que tomamos la decisión. Como he comentado antes, es absolutamente básica en este tipo de proyectos la transversalidad dentro de la universidad. Es decir, esto no es un proyecto de biblioteca, esto no es un proyecto de investigación, esto es un proyecto de la universidad. E involucra, por supuesto, al área de investigación, al área de tecnologías de la información y al área de biblioteca. Los máximos responsables de estas áreas están representadas en el comité de dirección. Tiene que haber un responsable político claro, que lidere el proyecto, que tire de él, porque las vicisitudes son muchas, y que lo defienda en las máximas instancias. En este caso se nombró a una delegada del rector en el área de investigación, que es la que coordina todo el proyecto. Y además se formaron dos comités para hacer un seguimiento. El comité de dirección, donde, insisto, están los responsables máximos de las tres áreas y que se reúne con carácter mensual para revisar la marcha general del proyecto, y un comité técnico que se reúne quincenalmente, donde están las tres áreas, pero a nivel técnico, y donde se revisan, evidentemente, todos los problemas diarios del proyecto. En el ámbito de biblioteca hay una persona responsable, en servicios centrales. En el mismo espacio hay una persona de la empresa permanentemente apoyando en el desarrollo del programa. Está funcionando desde el mes de julio un equipo de 6 becarios, que es la fuerza de intervención rápida que os comentaba antes, que están cargando currículums. Y, por supuesto, se ha habilitado un espacio en servicios centrales de biblioteca, en nuestro rectorado, con el equipamiento informático y de comunicaciones adecuado. Una de las premisas, por supuesto, a la hora de descargar todos los currículums, era aprovechar el máximo de información disponible en las bases de datos. Por un lado, hemos descargado a todos los investigadores que estaban en el módulo de gestión de recursos humanos de la universidad, que es Ominis, que ha sido una descarga sencilla porque pertenece al mismo sistema que Argos. Entonces tenemos que hemos descargado 4.242 investigadores, y las actualizaciones son quincenales, porque evidentemente el movimiento de profesores contratados, personal investigador de información, pues es constante. Y por otro lado, la bibliografía. Hemos descargado de la UOC más de 30.000 artículos, de INSPEC, en nombre de congresos, 266 congresos, y luego de Dialnet, que es una fuente tremenda de información,
y dado que en algunas bibliotecas de la universidad, en 4 bibliotecas de la Autónoma de Madrid, se está haciendo de forma sistemática un barrido en toda la producción científica de los profesores de su facultad para depositarlo en Dianet. Hemos aprovechado esa información. Además, la estructura de datos de Dianet es prácticamente idéntica a la de la UOC y hemos descargado 5.500 artículos de revista, 2.250 libros y 3.236 capítulos de libros. Estas dos descargas, por supuesto, ha habido un proceso de enganche entre sí, que lo voy a comentar más tarde. Es decir, se han descargado primero los investigadores, luego la bibliografía, y de forma automática, y es una de las cosas que voy a comentar, insisto, se han enlazado cada investigador con su producción científica descargada. De tal manera que sea mucho más fácil el proceso de carga. Aquí tenéis un cronograma del proyecto general de todo el sistema y veis que la prueba piloto de 500, que es la prueba piloto que os voy a contar a continuación, estaba prevista, es la tercera raya empezando por abajo en este diagrama de Gantt, estaba prevista entre el mes de julio y octubre, más o menos, principios de noviembre. Cosa que ya os avanzo que no se ha cumplido. La metodología de trabajo para este proyecto piloto fue pedir a 470 investigadores de la UAM, de diferentes facultades, más o menos el 10%, algo más, del total de investigadores cuyos currículums tenemos que introducir, ficheros a texto completo de sus respectivos currículum vitae. Y aquí es un trabajo que se empezó en el mes de julio, como acabáis de ver en el cronograma, estamos a finales de octubre y hemos pasado por 4 fases. Y para eso son los pilotos, para ir probando sistemas, para ir mejorando procedimientos de tal manera que el resto global del proyecto se pueda acometer en las mejores condiciones. Primero, un poco ingenuamente, pensamos en introducir los datos completos del CV a lo bruto. Luego nos dimos cuenta de que la cosa no funcionaba y fuimos adaptándonos en las estrategias. La primera fase, insisto, con los 6 becarios que tenemos en servicios centrales, con toda la información descargada de recursos humanos por un lado y de producción científica por el otro, fue meter a los becarios, cada uno con una facultad, unos currículums vitae en texto completo y con una validación de registros directamente asignados o con un corta-pega de aquellos que no estaban descargados, ir completando los currículums de los profesores. Esto se reveló por diversas circunstancias que vamos a comentar luego como un sistema tremendamente lento. Vimos rápidamente, entre julio y principios de septiembre, que en 2 meses de trabajo, 6 becarios, habíamos introducido solamente 100 de ellos, 100 currículums, de ellos 82 completos, de tal manera que el ritmo de trabajo no era ni mucho menos el que demandaba el proyecto. Entonces, evidentemente, fuimos a un cambio de estrategia decidido en un comité de dirección que fue incluir en un primer momento solamente o validar las publicaciones que estaban asignadas, descargadas y asignadas a los investigadores, que tenían que ser validadas por los becarios. Mantener el soporte y seguimiento de la persona de la empresa en la biblioteca, que estaba prevista solamente para un mes para resolver los problemas iniciales, pero bueno, se ha prolongado de momento hasta la finalización del proyecto, y extraer semana a semana datos analíticos de cuál eran los ritmos de trabajo de los diferentes becarios, cuál era el trabajo que estaban haciendo y cuál era el que iba restando. Es decir, un control mucho más estricto de la carga de datos. Aquí tenéis cuestiones mucho más concretas, que no voy a detallar, de cuáles fueron cuestiones que se podían mejorar, ¿vale? Cuestiones muy técnicas derivadas de la experiencia de los becarios y que iban diciendo día a día sobre la mejora del programa. Aumentar el tamaño de campo, traspasar datos, no me voy a entretener, pero bueno, lo tenéis en la presentación. El ritmo de trabajo es evidente porque se parcela, se incrementa espectacularmente y en 2 semanas de trabajo somos capaces de validar todos los artículos que están descargados de los 300 y pico currículums que nos quedaban. Y os proporciono aquí 2 cuadros, tanto por número de currículums tratados como por número de publicaciones tratadas. Aquí tenéis los 400 y pico currículums, los que se trataron en la fase 1, que os he comentado,
la validación de publicaciones y luego finalmente las que estaban pendientes. ¿De acuerdo? Y aquí está por número de publicaciones, dividido, publicaciones pertenecientes a los currículums y dividido por las diferentes facultades. Pasamos rápidamente, y estoy hablando ya del mes pasado, a la tercera y la cuarta fase, que son simultáneas, porque se van solapando las diferentes facultades, que sería, una vez que hemos validado las publicaciones descargadas, de aquellas que no están descargadas previamente y que no ofrecen dificultades, abordarlo en esa fase. A 30 de octubre, es decir, a hoy, faltan 2 centros que probablemente se terminarán la semana que viene. Y otros 4 centros están ya en la cuarta fase, que es volver al planteamiento original, es decir, cargar todos los datos del currículum vitae. Una cosa que me gustaría reseñar es que el currículum vitae es tremendamente complicado. Lo vamos a ver ahora en las conclusiones. Aquí tenéis los datos más o menos a día de hoy, ¿vale? Total, fase 1, validación de publicaciones y la última fase. Elaboración final que estamos haciendo ahora sobre la marcha, porque insisto, ahora mismo a 30 de octubre estamos terminando el proyecto piloto, según lo que comentaba en la diapositiva anterior. ¿Qué problemas hemos encontrado? Que insisto, para eso son los pilotos, para detectar los problemas y establecer las correcciones pertinentes. Evidentemente, como os he comentado, el planteamiento inicial era excesivamente lento. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hemos fallado el análisis previo del currículum vitae normalizado. No sé si tenéis información, pero el currículum vitae normalizado puede llegar a tener hasta 2.500 campos para segmentar la información del currículum de los investigadores. Coger, por un lado, un currículum en un formato no normalizado que te presenta un investigador, que es la problemática que se han encontrado nuestros becarios. Coger un currículum en un formato cualquiera y adaptarlo, bajar esa información y encuadrarla en uno de los 2.500 campos que presenta el currículum vitae normalizado, puede ser realmente complicado. Y han surgido muchísimas dudas y solamente con el tiempo hemos ido dominando la situación, pero hemos fallado en ese análisis previo. El formato de los currículums solicitados a los investigadores, si me permitís la expresión, era cada uno de su padre y de su madre, lo que añadía más dificultad al proceso. Muy raramente algún investigador lo presentaba en los formatos aceptados por el Ministerio, por la Comunidad Autónoma, por Europa, para la petición de proyectos, pero eran los menos. También el programa, aunque está utilizado por otras universidades, nos sorprendió en unas cuantas cuestiones que no estuvieran solucionadas y ha habido que solucionarlas sobre la marcha. Y la descarga de base de datos externas, dado que los investigadores no estaban identificados con un número único, tuvo un resultado bastante poco exitoso. Es decir, esa conexión entre el investigador y la bibliografía falló en un 70%. Porque lo que hacen es, mediante un acrónimo, unir los artículos con nombre y apellidos de los investigadores. Pero claro, un problema también muy gordo es cómo firman los investigadores los artículos. Con una inicial, con un apellido, con los 2 apellidos, es decir, es complicado. De todo esto hemos sacado las oportunas conclusiones y hemos aplicado las acciones de mejora. Hemos logrado sistematizar el trabajo, ver, haciendo lo mismo, cuál es la mejor organización para conseguirlo. Hemos hecho nuevas pruebas de descarga con nuevos algoritmos y para el futuro y el éxito se ha invertido, es decir, estamos ya cerca del 80% de éxito y es lo que vamos a utilizar a partir de 2013. El programa ha mejorado ostensiblemente gracias a nuestras sugerencias y al apoyo de la empresa. Y hemos avanzado muchísimo en el conocimiento del currículum vitae normalizado de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que, insisto, es muy complicado. Para 2013 estamos ahora mismo planteando la planificación. El proyecto piloto está previsto que termine justo antes de Navidades. En enero, quizá a principios de febrero, habrá una presentación general en la universidad a nuestros investigadores sobre los resultados del proyecto piloto. Y nos estamos planteando en la planificación con los siguientes objetivos o premisas. Deberíamos tener el 80% de los currículums de los investigadores a finales de 2013 introducidos en el sistema.
De forma paralela hay que abrir con un sistema de usuario y contraseña el sistema a los investigadores, tanto para que vayan completando sus propios currículums como que vayan aprovechando esa información para el manejo de su producción científica. Básicamente, si tienen ahí todo su currículum, y supongo que lo sabéis todos, pues apretando o de una manera muy sencilla pueden rellenar todas sus peticiones para los diferentes proyectos de investigación. Con los formatos, tanto del Ministerio como la Comunidad Autónoma, a nivel europeo, son todos formatos aceptados por el sistema. Tenemos que trabajar también en la conexión con el repositorio institucional que os he comentado antes. Creo que luego hay una ponencia de la Carlos III en este sentido. Eso nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo también. Por supuesto, y también se ha comentado aquí, la realización de estudios bibliométricos de los investigadores sobre su propia producción científica, índices de impacto, etcétera, pero también a nivel global de la universidad. Y algo que se está empezando también en este momento y que es muy importante es que la FECIT certifique a la autónoma como que está usando correctamente el currículum vitae normalizado, lo que facilitará mucho la conexión de nuestros investigadores con todos los órganos de investigación. Y eso es todo. Muchas gracias.